memoria un poquito. ¿Qué fue el último que vimos? Profe, quedamos en histología animal, creo. En histología animal, Sí, profe, nos falta ver, creo que la listo. histología vegetal, creo que es. Ya habíamos hecho histología vegetal, fue lo primero, después les mostré Ay, histología sí. animal, les mostré cómo eran los tejidos en los animales, ¿cierto? Y las distintas clasificaciones. ¿Cuál fue el último tejido que vimos? Profe, el musculoso. Musculoso, el muscular, El ¿cierto? músculo liso, profe. Claro, eso, profe. Habíamos hablado del tejido muscular. ¿Y qué habíamos hablado del tejido muscular? Profe, que era el El movimiento músculo esquelético y del voluntario, cardíaco. aparato digestivo, vías respiratorias, vesícula biliar, Sí. vía urinaria, vasos sanguíneos y linfáticos, útero. Listo, entonces habíamos visto que ese tejido muscular no solamente era un tipo de tejido, eran tres tipos de tejidos, ¿cierto? Muscular, ¿cuál? Profe, muscular cardíaco Sí. y muscular liso. Y creo que Y no falta hay... uno, Ah, falta uno. Cardíaco, Esquelético. listo. ¿Cuál? Esquelético. ¿Cuál, Daniel? ¿Cuál, Daniel? Esquelético. Músculo esquelético estriado, ¿cierto? El estriado, músculo esquelético estriado, músculo liso y músculo cardíaco. Eran estos tres, ¿listo? Entonces recuérdenlos. Unos tenían movimientos como voluntarios, ¿se acuerdan? Hay unos que son movimientos voluntarios, que quiere decir que los podemos controlar, como mover nuestros brazos. Uy, mi cámara no está activa. Yo acá moviendo mis brazos y ustedes no me ven. Como mover los brazos, ¿cierto? Mover los dedos, mover la cabeza, el cuello, que hablamos del músculo que estaba acá, que lo hicimos un trabalenguas. ¿Cómo era ese trabalenguas? ¿Cómo es que se llama ese músculo? Esternocleidomastoideo. Muy bien, Daniel, ¿listo? Entonces el esternocleidomastoideo, que algunos pudieron decirlo, otros les quedó grande decir ese músculo. Pero bueno, vimos otros que no los podemos mover. ¿Cuáles nos podemos mover? O sea, no lo podemos controlar nosotros. Yo puedo decir, mueva ese músculo y él no se va a Como el mover. estómago, profe. Listo, entonces el tejido muscular que se encuentra en el estómago, ¿cierto? ¿Cuál otro El tejido? ¿Cuál otro? cardíaco. El cardíaco tampoco, ¿cierto? Al corazón no le podemos decir, deje de latir un momentico, ahí descansemos un ratico, ¿cierto? Porque si no, ¿qué nos pasa? El de los intestinos. El de los intestinos, muy bien, casi todo el sistema digestivo, desde la tráquea, ¿cierto? La parte de la garganta, laringe, faringe, lo de los sistemas respiratorios, pulmones, también estómago, intestinos, ¿cierto? Todo el sistema digestivo con el respiratorio presenta este tejido muscular, el cual no es voluntario, no podemos decir, venga, muévase, no se mueva, ¿cierto? Es algo que se hace automáticamente. Igual que con el corazón, ¿cierto? Corazón no le podemos decir deténgase ni nada de eso, pues porque es importante que él esté latiendo cada minuto, cada No me segundo, imagino ¿cierto? que le diga que se detenga y se detiene y se muere. Dime, Diego, no te escuché. Que bueno, ese quien le diga a su corazón que se detenga y se muere. Que si alguien le dice a su corazón que se detenga, ¿qué? Y se muere. Un No, control total de músculos. pero al corazón no se le puede decir deténgase, ¿cierto? Él se detiene, O ¿por qué se puede detener el corazón? ¿Por qué se puede detener el músculo? ¿Cierto? El músculo, el miocardio. Recuerda que yo les dije, ¿se acuerda que se recibe el nombre de miocardio? ¿Por qué? Pues él necesita estar latiendo y si llega a parar es porque hubo una afección cardiovascular, por ejemplo, que una vena o una arteria, ¿cierto? Se tapó. Entonces esa arteria o esa vena se llenó de grasa, se llenó de una cantidad de cosas cuando no hacemos ejercicio, cuando comemos mal, ¿cierto? Y entonces nos puede llevar a dar un preinfarto y del preinfarto nos da un infarto y chao de este mundo, ¿cierto? Eso entonces son formas de afectar a nuestro corazón, ¿sí? Con las cuales se puede lograr, o sea, se detiene. El corazón funciona con qué? Con electricidad, él es una bomba. Han de cuenta, ¿se han visto esas bombas que usan para sacar agua de las tuberías? De esas bombas eléctricas que meten por allá en un caño o en una alcantarilla, inicia a salir agua, el corazón es eso, una bomba, el corazón bombea sangre y él funciona con electricidad, pequeñitos, ¿cierto? Toques eléctricos se dan en el corazón para que él se mantenga palpitando, ¿sí? Ahora,
que cuando le da el preinfarto a la señora y entonces la llevan a reanimación, ¿se han visto lo que le ponen? Sí, Un profe, desfibrilador se llama. Espérame. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Luna, silencio, Laura. Profe, cuando le da un paro cardíaco a una persona, lo que le... Espérame. Perdóname, te silencio, espérame. A ver, vamos a alzar la manita para hacer el proceso correcto. ¿Listo? Porque ahí se escucha una cantidad de ruido y no les entiendo. Entonces, yo vi que estaba, Cristian tiene la mano alzada, Eric, también vi que estaba hablando Luna. No sé quién más, había otra señorita que estaba hablando ahorita. Alcen la manita y yo les doy la palabra. ¿Listo? Alcen la manita. Entonces escucho a Cristian. Profe, mi duda es, pues, por ejemplo, porque una persona prácticamente cuando se muere, porque por ejemplo a veces, bueno, que no esté ni en un hospital ni nada, le pegan como puños en casi como en el pecho para que el corazón vuelva a bombear, o sea, ahí, qué es lo que pasa por dentro, profe? El corazón es como una máquina, hagan de cuenta que ella es una máquina, ¿cierto? Y ella necesita, ay, ahora se me perdieron ustedes, ya los encontré. Y entonces ella necesita estar haciendo este proceso, ¿cierto? Ya necesita estar haciendo esto, para bombear sangre, ¿cierto? Sístole y diástole, no sé si hayan escuchado, esos son los movimientos del corazón, sístole y diástole, ¿listo? Ahora, espérame, la electricidad, por ejemplo, se usa en el caso de una maquinita que se llama un desfibrilador, ¿listo? Entonces esa maquinita con un gel se le aplica en el pecho, ¿cierto? Se produce una corriente eléctrica y se le da en el pecho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como les dije, el corazón necesita electricidad para funcionar, a pesar de que ustedes no crean, ¿cierto? Él funciona con electricidad, la electricidad, él da pequeños corrientazos, ¿cierto? Para que él mantenga palpitando. Así como todo funciona en esta vida con electricidad, ¿cierto? Sus aparatos, si usted no les pone luz, no van a funcionar, ¿cierto? Si ustedes no lo conectan a una toma, no funciona. Si ustedes, lo mismo nuestro cuerpo también necesita un tipo de energía. Entonces, energía química o energía eléctrica en el caso del corazón. Ahora, cuando se detiene, ¿cierto? Puede ser por muchos factores o muchas causas. Entonces, uno de esos casos para volver a reanimar, entonces es el desfibrilador. El otro es el que comenta el caballero Cristian, que eso es hacer RCP, ¿sí? RCP es un proceso de reanimación cuando no existe una persona, ¿cierto? Por ejemplo, cuando no existe no una persona, sino el aparato que lleva una ambulancia para poder revivir. Entonces, por ejemplo, hay alguien que sabe primeros auxilios, hay una enfermera o hay un trabajador que aprendió, porque eso se aprende en algunos cursos, no es necesario ser médico, todos deberíamos saber, desde ustedes, o sea, el más viejito debería saber hacer eso. Entonces, ese proceso se llama RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Pulmonar, eso significa, ¿listo? Reanimación cardiopulmonar. Y entonces consiste en, como el corazón es una bomba, vuelvo a repetir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se le da esa fuerza para que él vuelva, ¿cierto? A generar sus palpitaciones a partir de golpes. Entonces se pone la mano en el pecho, ¿cierto? De esta forma y se generan los movimientos sobre el corazón. Muchas veces en este proceso, cuando sirve, la persona va a terminar fracturada de sus costillas a la persona que se lo hacen, porque el movimiento debe ser seco y duro. No es que usted le haga suavecito, ahí venga, reanímese, ¿cierto? Resucite rápido y le hace pasito ahí. No, esos movimientos van a ser un poco fuertes y entonces las personas suelen terminar fracturadas de sus costillas. Si se sabe hacer, o sea, es muy bueno para poder reanimar a una persona que se encuentra en peligro de morir. ¿Listo? Entonces eso se llama RCP, ¿listo? Reanimación cardiopulmonar. Y consiste en eso, generarle golpes, que los golpes lo que hacen es volver a generar las pulsaciones en el corazón, ¿cierto? Las palpitaciones. Eso es lo que hace el golpe. Gracias. ¿Listo, chicos? Jaylin, Laura. Profe, Sí. profe, por ejemplo, los movimientos involuntarios pueden ser los tics que a veces le dan a uno, por ejemplo, Sí, que se le un tic. mueve.
Un tic ¿Solo en un nervioso, ojo? sí, en un tic nervioso puede dar en un ojo, puede dar en un brazo, ¿cierto? Esos son movimientos también involuntarios, muchas veces causados por estrés, bueno, tienen múltiples causas, ¿listo? Y entonces es un movimiento involuntario, claro, porque tú no lo controlas, se te inicia por allá a mover el párpado y usted no sabe qué hacer, ¿cierto? Y el ojo se le mueve y se le mueve y usted, bueno, ¿qué me está pasando? Pero eso es algo involuntario, pero puede ser causado por estrés. Esa es una de las principales causas. Esos tics se ocasionan por estrés. Cuando la persona está muy estresada, cuando no es relajada, cuando hay mucha tensión en su vida, en su ambiente, se genera el tic. ¿Listo? Pero es involuntario. Bueno, muchachos. Entonces, hasta ahí vamos en muscular. Pero ahora, ojo acá, porque no hemos hablado o nos faltó hablar de uno supremamente importante y es el tejido del sistema nervioso, el tejido nervioso, ¿cierto? Entonces, ese tejido, ¿por qué se caracteriza? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con el tejido nervioso? ¿Para qué sirve? Profe, En lo dónde que, profe, está? profe, lo que yo creo, el tejido nervioso está dentro de nuestro cuerpo, entonces yo quiero, profe, por ejemplo, es que si a uno le, digamos, uno se pega, digamos, en el pie con la cama, el tejido nervioso le da señales al cerebro de que uno está lastimado. Perfecto, perfecto, muy bien, ¿cierto? Esa es la principal función del sistema nervioso. No solamente que usted se golpeó, poder percibir, ojo, poder percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor, absolutamente todo, ¿cierto? Ver, oír, sentir, ¿cierto? Tanto dolor como poder palpar las cosas, saber texturas, sabores, colores, olores, todo esto es determinado por el sistema nervioso, ¿cierto? Podemos saber qué pasa, espérame, podemos saber qué pasa a nuestro alrededor. Mientras que, ¿cierto? Mientras que también en el ser humano se ha avanzado ese sistema nervioso, ¿cierto? A diferencia de un perro, de un gato, el sistema nervioso del ser humano se ha desarrollado mucho más, pudiendo permitir acá en esta cabecita que tenemos, ¿cierto? En ese cerebro, generar procesos de pensamiento como el lenguaje, poder comunicarnos entre nosotros, ¿cierto? El poder escribir, poder, bueno, todo lo que implica el proceso de comunicación, ¿sí? Comunicarse, leer, escribir, hablar, entender lo que estamos diciendo. Todos esos procesos no los tiene otros seres vivos, alcanzan algunos, por ejemplo, las abejas forman colonias, ¿cierto? Forman sus panales donde las hormigas, algunos primates, pero no alcanzan a llegar a generar ese proceso de comunicación tan avanzado como el que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Listo? Entonces el sistema nervioso en nosotros, el tejido se ha desarrollado mucho más que en otros animales. ¿Listo? Bueno, entonces espérenme, primero les hablo del sistema del tejido nervioso y ahí sí continuamos. ¿Listo? Con las preguntas. Un momentico. Entonces, ese va a ser el último del siguiente tema. Ya ahorita termino acá esto. Entonces voy a prestar mi pantallita, copiamos la fecha del día de hoy, 3/05 del 2021. del 2021. Listo, 3 de abril del 2021, esquivámosla acá. Dime. No, profe, es que yo lo había escuchado que estaba diciendo la fecha y no había visto que y cuando yo no había compartido pantalla, entonces iba a decirle Tranquilo. Y como subtítulo, el último tejido de los animales. Listo, que vamos a ver. Entonces, ese tejido nervioso, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice ese tejido? A ver, entonces lo primero, ojo aquí, que hay que tener en cuenta, es que el tejido nervioso tiene un tipo de células supremamente importantes, pero demasiado, que ¿cómo se llaman? ¿Neuronas? Las neuronitas, ¿cierto? Esas pequeñitas células que son supremamente importantes, que nos permiten saber los dolores, ¿cierto? Que nos duele, dónde están la gente. Esas neuronitas llevan la información, son como una red de internet. Por ejemplo, nosotros acá nos estamos comunicando por medio de computador, ¿cierto? O un celular, cada uno tiene ahí su aparatico, pero
esa información no llega así como si nada, ¿cierto? Hay una red de internet que se encarga de llevar toda la información que yo estoy diciendo en código binarios, en numeritos, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Las neuronas hacen lo mismo, tal cual, eso hace una neurona. Ella coge la información de lo que hay afuera, ¿cierto? Y la transforma en impulsos nerviosos que los llevan al cerebro. Lo mismo pasa acá, ¿cierto? Yo estoy dando una información, ustedes están viendo mi imagen, están escuchando lo que yo digo, ¿cierto? Y están haciendo otras cosas. Pero esa información llega a ustedes como por medio de la red de internet, ¿cierto? El internet, entonces, transforma esa información y cada uno le llega lo que yo estoy diciendo. Lo mismo pasa adentro. Llegó la luz, la observé por los ojos y en los ojos las neuronas la convierten en impulsos nerviosos que la llevan hasta el cerebro. ¿Listo? Eso es una neurona y esa es la importancia, ¿sí? Son supremamente importantes. ¿Qué otra cosa? ¿Qué saben ustedes de las neuronas? Hay una información muy importante de ellas. Se controlan todos los estímulos. Bueno, controlan estímulos. ¿Qué más pueden hacer las neuronitas? Transmiten información. Bueno, transmiten información. ¿Qué más hacen esas neuronas? Se encargan de los pensamientos. Pensamientos. Bueno, puede ser. Miremos ese tejido a ver qué podemos sacar de ese tejido. Ya les voy a decir bien qué funciones cumple. Entonces, es un tejido que está formado por dos tipos de células. ¿Listo? El tejido nervioso. Entonces, ojo ahí. Las neuronas van transmitiendo información una a la otra con pequeñas cargas eléctricas. Electricidad, perfecto. Acá también utilizamos electricidad para que las neuronas pasen su mensaje. Se necesita electricidad. Eso se recibe un nombre. Lo van a ver más adelante cuando estén en noveno. Sinapsis. Es cuando la célula, la neurona, transmite su mensaje y se puede hacer de dos formas, eléctrica y química, con sustancias químicas o a partir de electricidad, ¿listo? Entonces, espérenme acá. El tejido nervioso. Entonces, es un tejido formado, ¿listo? Está formado por dos tipos de células. Hay unas que son las que más conocemos, que ustedes me las acabaron de decir, por dos tipos de células. ¿Listo? Me dijeron las neuronas, pero hay otro tipo de células. ¿Listo? Neuronas y glía, se llama la otra. Neuronas y glía. ¿Listo? Lógicamente, esta se encuentra en menor cantidad. ¿Listo? Pero ¿cuál es la misión de las dos? Cuya misión, ¿listo? Tienen una misión y es poder recibir información del medio externo, cuya misión es recibir información del medio externo, o sea, lo que pasa fuera de nosotros, pero también del medio interno. Por ejemplo, que le está doliendo el estómago. Eso es información que recoge de adentro, ¿cierto? Que, por ejemplo, necesita controlar, ¿cierto? El músculo para el estómago. Eso lo hace el sistema nervioso a partir de las neuronas. Nosotros no pensamos en eso, pero el mismo sistema nervioso se encarga de hacer ese trabajo. ¿Sí ven? Entonces, tanto lo que pasa afuera como lo que pasa dentro de nosotros mismos, el tejido nervioso, las neuronas y la glía se encargan de recibir esa información. ¿Listo? Del medio externo e interno. Listo. ¿Qué más podemos decir del tejido nervioso? Entonces, ¿qué hace con esa información? Ojo, la recibe, ¿cierto? Pero también la procesa, procesarla, ¿cierto? Aparte de procesarla, desencadena una respuesta. ¿Listo? Es un proceso complejo. Y desencadenar una respuesta. ¿Cómo así todo esto? Por ejemplo, les voy a poner así facilito. Entonces, ustedes están todos, su mamá les dijo, venga, ayúdeme a hervir el agua, ¿cierto? Vaya a la estufa, ponga el agua, la pone a hervir. Y entonces usted fue descuidado, ¿cierto? Y después de 10 minutos de tener hirviendo el agua, se acercó y tocó la olla, ¿cierto? Se le olvidó que tenía el agua calentando y usted tocó la olla. Entonces tocó la olla.
¿cierto? La tocó. ¿Qué pasa en ese instante? Descríbame, Cristian. Supongo que alguno se ha quemado alguna vez en su vida, Los ¿cierto? estímulos le dicen al cerebro que no se sienten dolor. No. Lo que tú, ojo, no estoy hablando de una explicación biológica, estoy hablando de lo que ustedes hacen. Lo que ustedes hacen. ¿Qué es? Usted tocó la olla. ¿Qué pasó después de tocar la olla hirviendo, calientísima? ¿Qué pasó? Se quemó. Yo lambo el dedo para que no me duela. No se le Daniel, espéreme, quietos ahí, quietos ahí. Daniel, la respuesta de Daniel es la que necesito. ¿Qué dijiste, Daniel? Pues que chupo el dedo, me lo meto a la boca y así ya no me duele tanto. Listo, entonces él rápidamente, ¿cierto? Ojo, ¿cierto? Se quemaron. Lo primero que hacen todos es que si dejan la mano ahí me quiero seguir quemando, ¿sí? No, profe, uno se va a mojar la mano. ¿Cierto? No, lo primero que hace no es eso. Lo primero que hace es quitar la mano. Independientemente, porque Daniel no se moja la mano, él se la mete a la boca y se chupa el dedo para que las babitas le refresquen el dedo, ¿cierto? Pero otros, por ejemplo, van y rápidamente meten la mano al agua, ¿cierto? Otros van y meten la mano a la nevera, no sé, otros no hacen nada y se Profe, quedan yo ahí. toco con el hielo siempre que me quemo. Toco un hielo. Otros no hacen nada o se aplican algo. Bueno, hay muchas cosas, ¿cierto? Pero lo primero que todos creo que harán, no falta el masoquista, pero lo que todos harán es quitar la mano, ¿cierto? Entonces, si ven, ahí en ese simple proceso ya hubo algo que fue percibir, ¿cierto? Miren, yo les hablé de 3 pasos. Primero, información del medio. ¿Cuál es la información que recibimos del medio? ¿Cuál fue? Que se quemó. Listo, eso fue lo primero, ¿cierto? Que puso el dedo y se está quemando. Ahora, esa información debe ser, ay, acá escribí mal, procesarla, procesarla. Listo. Lo segundo es procesarla. Entonces ahí rápidamente, ¿cierto? Las neuronas las llevan hasta el cerebro y el cerebro, ¿cierto? Procesó esa información. Y entonces el proceso dijo, uy, peligro, ¿cierto? Nos estamos quemando. Peligro, nos estamos quemando. Y emite una respuesta, ¿cierto? O muchas respuestas. Él no solamente emite una, puede emitir muchas. Una de esas, y la principal, quitar la mano, ¿cierto? Otra, decir al mismo tiempo, ¿cierto? No falta el grosero y dice, hijo de tantas, y quitó la mano. Esas son respuestas, ¿cierto? Esa es una respuesta. Esa es una respuesta de su cerebro. Muchas veces ni la pensamos, es automático que la decimos, ¿cierto? Es automático que decimos y quitamos la mano. Eso es algo automático, ¿sí? Otras, y ya después entonces se emiten más respuestas. Bueno, que ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a lavarnos la mano, ¿cierto? Rápidamente. Pero entonces, no, me voy a echar la cremita para que no me arda tanto. No, me quedó una herida, me voy a poner una curita, ¿cierto? Entonces, si ven todas las respuestas que se emiten, hay muchas respuestas a una misma acción. Eso es lo que hace el sistema nervioso y lo está haciendo a cada rato. En estos momentos, cuando ustedes me están escuchando, ¿cierto? O que están viendo la pantalla o están haciendo otras cosas, ahí se está recibiendo información y se está procesando. Ustedes me están escuchando, ¿cierto? La información viajó a su cerebro y ustedes emiten una respuesta. Por ejemplo, Cristian movió la cabeza, sí, ¿cierto? Esa fue la respuesta de Cristian. La respuesta de Tiffany, no sé, es que está escribiendo y me está prestando atención, ¿cierto? Cada uno hace múltiples y muchas respuestas, ¿listo? A partir de ese sistema tan importante como es el sistema nervioso, conformado por los tejidos, ¿cierto? Tejido nervioso, conformados por 2 células, 2 tipos, neuronas y glías. ¿Listo, chicos? Entonces siempre desencadenamos una respuesta. En nuestro cerebro y nuestro sistema da una respuesta. Listo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Venga, solucionemos preguntas. Cristian, ¿tienes pregunta? Después Daniel y después Diego. Profe, cuando a una persona le sudan las manos, ¿tiene que ver algo con los nervios? Cuando una persona le sudan las manos tiene que ver, no tanto, está más relacionado con la piel, con, por ejemplo, bueno, depende, sí, si te pones, ojo, si estás sudando porque te da miedo algo o te da susto algo, sí está relacionado con los nervios, es una respuesta, el ponernos coloraditos, ¿cierto? Cuando nos da pena algo es otra respuesta, es una respuesta nerviosa, ¿cierto? Pero en otros casos el hacer ejercicio nos hace sudar, ¿cierto? Eso no es una respuesta, o sea, no está tan ligado a la respuesta nerviosa, es más para refrescar, porque se suda para eliminar desechos, ¿cierto?
y para refrescar el cuerpo en momentos de ejercicio donde las temperaturas son muy elevadas. Pero cuando sudamos por pena, por miedo, por susto, ¿sí? Sí son respuestas nerviosas. ¿Listo, Cristian? Listo, profe, gracias. ¿Alguien? Ay, el resto tenían la manita alzada y la bajaron. Bueno, continúo entonces. Profe, Sí, Diego, cuéntame. ¿te acuerdas cuando estabas hablando sobre lo de la quemadura? Profe, yo no pensé nada, metí mano en el hielo y unos días antes uf, me quedó una ampolla grande. Me la reventé y me quedó normal el dedo luego después. Claro. Diego, esa fue tu respuesta, a pesar de que tú no hayas hecho nada, ni te hayas echado agua, ni... Pero eso fue algo que tú pensaste, esa fue la respuesta que decidiste, ¿cierto? Entonces me quemé, quito la mano y bueno, no hago nada, me aguanto el dolor, ¿cierto? Y me voy ya. Esa es una respuesta, porque eso lo pensaste, ¿cierto? Eso no fue porque... Yo lo hice solo, no me eché crema ni nada, lo metí en hielo y ya. Por eso, esa es una respuesta. A pesar de que tú no hayas hecho nada, ¿cierto? O gran cosa, esa fue la respuesta que dio tu cerebro y tu sistema nervioso, ¿cierto? Tú dijiste, bueno, no hagamos nada, me voy y continúo haciendo. Esa fue una respuesta, ¿listo? Tiffany, cuéntame. Profe, yo cuando, digamos, yo cuando me quemo, yo nunca me, o sea, yo nunca me mojo la mano porque cuando uno se moja la mano, le sale una ampolla de agua, algo así. Entonces es mejor echarse otra cosa y eso. Entonces eso también, o sea, el caso que yo me echaba agua también es como si, o sea, yo lo pensé, ¿sí? ¿Cierto? Tiffany, no te escuché, se te escucha muy lejos del micro, no te escuché. No sé si algún compañero la escuchó bien. No, Tiffany, ¿puedes Creo que repetir se la escucha muy mal. Sí, puedes No, sí, repetir yo la creo que me estoy pregunta, muy mal. Dipani, o escríbeme la pregunta por el chat. Escríbeme la pregunta por el chat. ¿Listo, Dipani? No, profe, no hay ninguna pregunta. ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho, pero habla más pausado para entenderte bien. Dale. Bueno, profe, que pues digamos yo cuando me quemo yo no me echo agua porque pues se crea una ampolla, ¿sí? Entonces sí, eso era, profe. No, hay que echarse, ojo, nunca se vayan a echar aceite, porque hay gente, sus papás dicen, échese aceite. Eso es totalmente malísimo. ¿Listo? Lo que usted debe echarse es algo que hidrate y lubrique la piel, porque lo que hizo usted Profe, fue la leche. quemarla. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Hay muchas formas. Por ejemplo, la sábila, ¿cierto? Los cristales de la sábila, si usted se los pone ahí, le lubrican esa parte, ¿cierto? El agua, a pesar de que se te haga ampolla o lo que se haga, es importante echarse agua porque la piel está quemada, ¿cierto? Cuando usted quema algo, ¿cómo paga ese incendio? Con agua, ¿cierto? Sí, bueno, si es un incendio normal, ¿no? Porque cuando hay incendios, por ejemplo, con gasolina o con otras cosas, pues hay que aplicar otros productos, pero cuando tú vas a apagar algo, ¿cierto? Le echas agua, el agua es supremamente importante. No importa que salga la ampolla, ¿sí? La ampolla es algo que es una respuesta para que ese pedazo de la piel se recupere rápido, ¿sí? Como decía Diego ahorita, él se la toteó y le quedó algo feo ahí, ¿cierto? Porque no hay que hacer eso. Tienes que dejar que ella misma se recupere, ella misma se va a recuperar. ¿Listo? Que salga la ampolla no quiere decir que va a quedar algo malo, que eso es algo malo, no, es algo bueno porque el cuerpo es la respuesta para recuperarse. Las células y Como los cuando nos tejidos. raspamos y nos sale una costra. Exacto, eso no hay que quitárselo porque los tejidos se están reparando, ¿cierto? Es lo que estamos viendo, las células se reparan de esa forma. Si eso estuviera mal, el cuerpo pues no lo haría, ¿cierto? Que se le salió la marca ahí, pues él va a dejar una costrica ahí, lo que llaman, ¿cierto? La costra, y ella se cae después de un tiempo, pero si usted se la quita apenas le salió, le va a quedar una cicatriz, ¿cierto? Entonces, si ven, el cuerpo hace las cosas porque así es que se deben hacer. El cuerpo sabe cómo recuperarse. Entonces no hay que ir en contra de eso. Si así se salió una ampolla, no se la totee, porque el cuerpo hizo esa ampolla precisamente para que se recupere rápidamente esa parte. ¿Sí? Y siempre en quemaduras, agua, 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 agua. ¿Listo? Bueno, continuemos acá, chicos. ¿Qué otras funciones tiene el tejido nervioso? Entonces, es responsable, ¿listo?
También es responsable de controlar numerosas funciones aparte de las que ya vimos. ¿Listo? Responsable de controlar numerosas funciones. ¿Listo? Numerosas funciones como cuáles? Funciones vitales. Ojo, funciones vitales, ¿no? Como la respiración. Casi nada, ¿cierto? La respiración, la digestión. ¿Listo? También nos controla el bombeo sanguíneo del corazón. ¿Listo? El flujo sanguíneo. Y entre muchas otras más funciones. ¿Listo? Entonces miren la cantidad de funciones que cumple el tejido nervioso. Prácticamente controla todo nuestro cuerpo, ¿sí? Digestión, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema endocrino, hasta el sistema reproductor lo controla, ¿sí? Todo está controlado por el tejido nervioso, absolutamente todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Esto depende de la electricidad. Estas funciones dependen de la electricidad, ¿listo? De corrientes eléctricas dentro dentro del tejido, dentro de las células. ¿Qué más podríamos decir es de este tipo de tejido? Algo que yo les dije que es supremamente importante en las neuronas es que no tienen, sí, o las neuronas más, como son unas células tan especializadas, pierden la capacidad de dividirse. Quiere decir que no se pueden, ¿qué? Reproducir. Perfecto. ¿Listo? No se pueden reproducir. Son las células, ¿listo? Células más especializadas. Por eso cuando el tejido especializadas. Por eso cuando el tejido nervioso se afecta, ¿cierto? Genera grandes daños, ¿sí? Miren todo lo que controla. Y entonces, por ejemplo, usted se lesionó o usted, ¿cómo dañamos neuronas? ¿Cómo se dañan y cómo se dejan de... O sea, Profe, sí, las neuronas se dañan malgastándolas, o sea, como es una cosa que ni siquiera nos sirve para memorizar, o sea, en nuestra vida. ¿cómo se dañan? ¿Cómo se dañan? No te escuché. Profe, se dañan mal utilizándolas, o sea, para cosas que no nos sirven. Bueno, ¿y qué cosas? No sé, profe, como el exceso de jugar juegos y cosas así. Bueno, eso nos dicen nuestros Dije, papás. profe, dije Espérame, exceso, espérame, ¿no? Eric. Eric, acá estamos para aprender, ¿cierto? Y eso es lo que nos dicen nuestros papás para asustarnos y para que dejen de hacer tantas cosas. ¿Qué pasa? Hacer las cosas y la gran mayoría de cosas que hacemos no está mal, ¿cierto? ¿Qué es o cuándo es que inicia a estar mal? Cuando lo hacemos reiterativamente. Y cuando hacemos algo reiterativamente, se llega a convertir en algo que conocemos como un vicio, ¿cierto? Y ojo, un vicio no son solamente las drogas, ¿cierto? No son solamente el consumo de sustancias psicoactivas. Un vicio, como les dije, es hacer algo reiterativamente que nos causa daño. Por ejemplo, entonces, el fumar, ¿cierto? Por ejemplo, el consumir alcohol, ¿sí? Iniciando porque a esta edad ustedes no lo deben hacer y siguiendo porque hacerlo una vez cuando ustedes ya tomen la decisión y sean mayores de edad, ¿no? El hacerlo una vez por allá cada año no está mal, nadie lo ha dicho, pero el hacerlo una vez cada día, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y así sucesivamente durante todo el año, ya lo convertimos en un vicio. Estos vicios se relacionan siempre con el sistema nervioso central, lo afectan con el sistema, afectan a nuestro sistema nervioso. Pero como les digo, cuando ya se vuelven reiterativos, repetitivos, ¿listo? Entonces el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Su consumo reiterado hace afectar a las neuronas, ¿sí? Los videojuegos, entonces su uso reiterado, el pasar
5, 6, 7, 8, 9, 10 horas al día pegado a un aparato de estos, ¿cierto? Afecta todo nuestro cuerpo. Entonces afecta tanto la visión, ¿cierto? Entonces iniciamos a perder esas células que permiten ver la luz, ¿cierto? Atrapar la luz y después nos toca usar gafas y nos preguntamos, ¿pero por qué? El estar pegado a estos aparatos daña nuestra vista, ¿cierto? Entonces, ojo ahí, lo malo siempre va a estar cuando nos descontrolamos y no hacemos las cosas como se deben hacer, ¿sí? El jugar una vez al día 30 minutos no está mal, ojo, ¿cierto? Desde que usted se sepa controlar. Pero cuando ya nos excedemos y pasamos 2, 3, 4 horas, ¿cierto? Ahí es cuando iniciamos a encontrar los problemas. Entonces, ojo ahí. Es como les decía, el consumo de sustancias psicoactivas afecta demasiado al sistema nervioso y literalmente mata las células, mata las neuronas. Y como vimos, las neuronas no se reproducen. Entonces, pues como no se reproducen, vamos perdiendo cada vez más propiedades, ¿cierto? Físicas como movimiento, entonces ya no tenemos los mismos reflejos, ya no pensamos igual. Entonces, no sé si han visto a las personas, ¿cierto? Que ustedes van por la calle y entonces va la persona que le gusta usar sustancias como por ejemplo el boxer. Y ellos van de un lado al otro y van como oídos, ¿cierto? Y van hablando y ustedes dicen, está loco, ¿cierto? Está loquito. Que está loquito, no, es que no está loquito. Mató, esas sustancias matan las neuronas, ¿cierto? Y como no se reproducen, causa esos daños. ¿Sí ve lo que puede llegar? Y no solamente el boxer, toda sustancia reiterativamente llega a causar esos daños, ¿sí? Entonces la persona ya no camina igual, pierde la cordura y entonces ya no sabe ni siquiera en qué día está, ¿cierto? Ya no sabe quién es, ya alucina y piensa cosas que no están pasando en la realidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no hay neuronas. Ellas al no reproducirse, nosotros nacimos con una cantidad y el ideal sería morir con esa misma cantidad, pero cada vez que tenemos malos hábitos, se van perdiendo, se van perdiendo y se van perdiendo. Ojo, ¿por qué a las personas adultas mayores sin necesidad de consumir nada de esto? Porque ellos inician a, ¿cierto? Ya casi no ven igual, ya no escuchan lo mismo, ya se mueven más lentos, ¿cierto? Ya les duele todo, porque el sistema nervioso se va acabando también, ¿cierto? También se va disminuyendo, con la edad también se va disminuyendo. Y entonces al toca estar como los músculos en constante aprendizaje para que él no se, ¿cierto? No se deje de dañar. Y entonces el adulto mayor, ¿qué debe hacer? Escuchar música, tocar instrumentos, hacer cosas que lo mantengan activo para que Profe, esas células estén siempre trabajando y estén siempre trabajando y no se dañen. ¿Listo? yo Bien, cada sábado siempre salgo al parque, cada sábado y domingo. eso está bien, a Me quedo esta, por para allá que, unas 3, 4 horas, 3, 4 horas y no vengo hasta, no sé, por la tarde. eso está bien, hay que mantener desde chiquitos ustedes, ¿cierto? Hay que mantener una vida así para al final cuando ya estemos en la vejez, no estar sufriendo a cada rato de enfermedades, de dolores musculares, de dolores en los huesos, ¿cierto? Hay que mantenerse activos. Profe, una pregunta. Sí, Profe, es que yo tengo un amigo el cual puede que haga harto ejercicio, corre de todo, pero no cuida. Profe, ¿eso es bueno o es malo? una persona que, ¿qué? ¿Me repites, Cristian? Profe, que corra, haga ejercicio, haga de todo, profe, pero no cuida. Que no suda. No, profe. ¿Eso es bueno o eso es malo, profe? Eh, no sudar puede llegar a ser malo. Así hay que sudar, así sea un poquito, porque eso lo controlan células endocrinas, mentiras, exocrinas, que expulsan sustancias, exo es que expulsan, ¿sí? Entonces, puede ser que estén afectadas esas células. Sudar es lo más normal que le puede pasar a uno. Unos dirán, uy, qué asco sudar. Sudar es de seres humanos, eso nos hace seres humanos, eso nos hace ser animales. Es que uno no suda porque sí, ¿cierto? El cuerpo no lo hace porque sí. El sudar elimina desechos.
El sudar refresca el cuerpo. Entonces, ojo, cuando no se suda, o sea, hay gente que puede que sude un poco, eso está bien, pero cuando no se suda puede haber un problema en las glándulas sudoríparas, ¿sí? Y puede llegar a ser malo porque no elimina sustancias. Pero hay otros que sudan en exceso, ¿cierto? Por el contrario, les pasa todo lo contrario. También hay problemas en las glándulas, ¿cierto? Sudoríparas, porque debe estar normal, ni sudar poco, sea mínimo, casi nada, ni tampoco sudar en exceso. Sí, ahí hay unos pequeños problemas que lógicamente no son tan, o sea, no son graves, ¿cierto? No, no es que van a, me voy a morir porque no sudo, no le va a pasar eso. Pero si no elimina desechos, pues hay gente que se hace tratamientos de eso para ayudarle a ver qué es lo que está pasando con las glándulas, ¿sí? Pero tampoco es que sea algo fatal. Profe, el domingo yo con mi perro y me fui a correr todo el parque. Pero el parque grande, un parque grande, un parque grande. Profe, usted era como caí en la cara por lo que me hace caer. Me manda a dormir. Listo, listo. Entonces, eso hay que hacer, hay que seguir los consejos de Diego. Entonces, ojo acá. Espérenme acá, chicos. Entonces, vamos a reconocer que hay distintos, o sea, nuestras neuronas, ¿cierto? Cumplen como varias, o existen dos tipos, vamos a llamarlas así, ¿cierto? Entonces, el tejido nervioso, por ejemplo, nuestras neuronas pueden ser de tipo sensorial, ¿listo? Lo vamos a llamar terminaciones nerviosas. Entonces, pueden ser de tipo sensorial. Listo, entonces acá escribámosle sensorial. ¿Qué permiten? Pues recibir estímulos. ¿Listo? Especializada en la recepción de estímulos. Recepción. Recepción. Estímulos. ¿Listo? Y tenemos las motoras. ¿Listo? Que se van a encargar de qué? Motor, a qué les suena? A motor. Bueno, ¿y qué hacen los motores? Hacer funcionar el carro. Hacer Funciona la funcionar. ¿Y qué es hacer funcionar el carro? Hacerlo moverse. Hacerlo mover, ¿cierto? Usted usa un motor no para hacer funcionar, para hacer mover. Esa es la función de un motor, ¿cierto? Usted le pone el motor de la licuadora que hace mover, las cuchillas, ¿cierto? Que tienen para que pueda picar, cortar las frutas o lo que usted meta ahí. El motor de un carro que hace mover, ¿cierto? Se hace mover una cantidad de El mecanismos para carro. poder mover las llantas y que las llantas giren, ¿cierto? Y que el carro se mueva. El motor de un avión, ¿qué hace? Que las aspas de un avión, ¿cierto? Las hélices giren para que el avión se pueda desplazar. En un helicóptero, igual, para que las aspas del helicóptero giren, ¿cierto? Esa es la función de un motor, movimiento. Producir energía, ¿cierto? En forma de qué? Mecánica, de movimiento. Entonces, lo mismo pasa acá. Motora significa que nos permite el movimiento. ¿Listo? Esas son las terminaciones en neuronas motoras. Permiten. ¿Listo? Entonces hay unas que son especializadas en recibir los estímulos, pero hay otras que son especializadas en, ¿listo? Efectuar movimientos. No importa dónde, ¿listo? El movimiento del corazón, eso es un movimiento. Ahí hay neuronas motoras, ¿cierto? Por lo general las neuronas motoras, ¿a dónde llegan? A los músculos, ¿listo? Ellas siempre están en contacto con un músculo. Siempre tienen un músculo en contacto. ¿Para qué? Para hacer mover el mismo. Listo, chicos. Eso sería todo respecto al sistema, al tejido nervioso. Llegamos hasta ahí, ¿listo? Y ahorita iniciamos con el nuevo tema en la siguiente, en la horita que nos corresponde. ¿Listo? Ahorita después del descanso. Espérenme, les voy a mostrar, creo que no les mostré, cómo es el tejido nervioso. ¿Listo? Entonces, voy a compartir. ¿Ya copiaron todos? Sí, profe. Listo, entonces voy a compartir acá. Miren acá cómo son las tales neuronas. Entonces acá vemos unos tejidos de la corteza cerebral,
¿cierto? La corteza del cerebro de una rata. ¿Listo? Entonces acá se ven cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí, neuronas. ¿Listo? Las más grandes, ojo, las neuronas van a ser las más grandecitas. ¿Listo? Por ejemplo, acá, aquí, 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 ¿sí? Mientras que las más diminutas son las glía. ¿Listo? Entonces, las más grandes neuronas, las más pequeñitas, glía. Acá, una neurona, ¿listo? De ratón. Miren la neurona, ¿cierto? Se conforma de 3 partes. Dendritas, axón, ¿sí? Y la parte central, soma. Entonces, hay una que se encarga de recibir la información, ¿sí? La pasa por toda la célula y la otra la expulsa para la siguiente neurona. Ellas forman una red, ¿cierto? Hagan de cuenta una red de pescar. Entonces, la red de pescar tiene uniones, ¿cierto? Cada unión de esas es una dendrita que se va a unir con otra y con otra y con otra, ¿cierto? Neurona y con otra neurona. Lo mismo pasa acá, es una red, ¿cierto? Donde una parte recibe la información, la otra la transmite. ¿Listo? Acá podemos ver cómo se ven una rata. Miremos más neuronas. Aquí. Miren, las siguen cómo van formando una red. Chicos, miren, se van uniendo y se van uniendo y se van uniendo y se van uniendo y van formando Sí, esa profe. red para llevar la información prontamente. Y yo ¿Listo? también me vi un video de una muerte de una célula. ¿Cómo se ve? La Ah, muerte de una neurona, perdón. listo, mira acá, por ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos la glía y la neurona. ¿Listo? Estas dos son neuronas, las glías 100 son mucho más diminutas. A ver, ¿qué más podemos acá? La médula espinal, esa que baja por nuestra columna, esa es la médula espinal, ¿listo? Baja por toda nuestra columna hasta la parte baja de la espalda. Está conformado de solo tejido nervioso, ¿sí? Entonces podemos encontrar neuronas, ¿listo? Las glías, mucho más pequeñas, si las ven, neuronas y glías, ¿listo? Bueno, acá tenemos otro caso. Esto es en ratones, porque en ratones casi todo son estas imágenes, porque ustedes saben que los ratones son el principal animal para hacer experimentos en laboratorio, ¿listo? Y pues como con el ser humano está prohibido experimentar en la gran mayoría, y yo creo que en todos los países del mundo, entonces se utilizan animales como por ejemplo los ratones, ¿listo? Por eso es que ustedes, todas las imágenes que yo les he mostrado, Profe, ya son las 10. ratón. Miren acá más, Profe, ya ¿listo? son las 10. Ya, listo, chicos, se pueden retirar. Solamente les estaba mostrando acá las celulitas. ¿Listo? Para que las vean. Profe, me cuidamos con el Chao. COVID. Nos vemos Profe, ahorita. Chao. Profe, ya Chao, con chao. mi recomendación, eso con el COVID. Chao, 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 profe. chicos. Ya nos vemos ahorita, ¿listo? Chao. Chao, profe.